obedezca a Dios. Y eso es lo que él quería enseñarle al pueblo de Israel. Un padre que nunca cambia, pero puede hacer las cosas diferentes de tiempo en tiempo, pero sigue siendo que el soberano, sigue siendo el único y verdadero Dios. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, el punto número 4 que hoy yo te vengo a tocar es que Dios siempre cumple. Anote, el Padre siempre cumple su propósito. El Padre siempre cumple su propósito, pero no siempre lo hace como esperamos. La semana pasada comenzamos una serie bien importante, preste atención. Empezamos una serie que realmente a mí, como la fuente en la cual el Padre me la entrega para poder impartirla, me ministró mucho. Me ha ministrado en el desarrollo, que ya voy para la tercera parte. Hoy estoy en la segunda, pero ya voy para la tercera parte de ella. Y puedo decir que me ha tomado un cierto tiempo, pero a la misma vez me ha beneficiado tanto, porque uno de los beneficios que tienen los predicadores es que somos primeramente ministrados con aquello que vamos a predicar. Y la palabra nos trabaja primero a nosotros, nos redarguye y nos quebranta muchas veces, y dejamos el wow, este mensaje está poderoso por aquel que dice esto está tremendo. Y eso es bien importante, porque cuando tú sientes que tocó tu espíritu, es porque tú sabes que algo poderoso va a suceder. Empezamos una serie la semana pasada que se titulaba El Dios que no cambia pero sorprende. Podamos verlo como queramos verlo, sabemos que yo no tengo problemas con la palabra Dios, Él sigue siendo Dios. Por eso aquí es mencionada, lo mencionado, pero más que nuestro Dios es nuestro Padre. O sea que yo lo digo, aunque el título está Dios, el Padre que no cambia, pero sorprende. ¿Cuántos hemos sido sorprendidos, verdad? Aquellos que han vivido con sus padres, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros como padres sorprendemos a nuestros hijos? Tal vez con un regalo, tal vez con, ¿verdad? Válgame la redundancia, un presente, que es lo mismo. O con unas palabras de aliento, de fortaleza. Mira, hijo, te amo. Y muchas veces los sorprendemos. Y me di cuenta que no lo hacemos siempre de la misma manera, pero lo hacemos. Amén. La semana pasada estuvimos hablando, y quiero, ¿verdad? Hacer lo que es un breve resumen de la primera parte de esta serie que estuvimos hablando la semana pasada. Como bien dije, el Dios que no cambia, pero que sorprende. Donde aprendimos que Dios es perfecto en su carácter. ¿Que Dios es qué? ¿Perfecto en qué? En su carácter. Dios es perfecto. Diga conmigo, Dios es perfecto en su carácter. No, pues dígalo más fuerte. El Padre es perfecto en su carácter. O sea que en la trayectoria de lo que estuvimos hablando, aprendimos claramente, o nos refrescaron la cabeza, el cerebro, el conocimiento de que el Padre no cambia, pero sorprende, y que Él es perfecto ¿en qué? En su carácter, pero que muchas veces nos sorprende en la forma en que actúa. Estuvimos aprendiendo eso. También se mencionó que el Padre tiene atributos eternos que definen quién es Él. Amén. ¿Se acuerdan de eso? Que estuvimos hablando que Él es santo, amoroso, justo, misericordioso, fiel. Además vimos que Él es todopoderoso. O sea que Él todo lo sabe. También vimos que Él está en todos los lugares. Eso lo sabíamos, pero estamos refrescando. Que no cambia y que tiene autoridad sobre todas las cosas. Amén. En la primera parte estuvimos tocando esos extractos. También aprendimos que conocer estos atributos no es solo información, sino que transforma nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Porque estamos conociendo los atributos de Él. Y transforma de una manera poderosa nuestra ¿qué? Nuestra relación con Dios. De una forma positiva nuestra relación con Dios. Porque conocemos, cuando sabemos que Él es una fuente inagotable, que Él es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Eso cambia nuestra perspectiva. Eso cambia nuestra ideología.
que tenemos. Que a veces tenemos ideologías culturales, filosofías culturales. Pero cuando realmente la Escritura da las características del Padre a quien nosotros le servimos como hijos, con identidad, eso cambia de una manera nuestra relación con Él. Por otro lado, también se enfatizó que Dios no cambia su carácter, que ya lo había dicho, como dice la Escritura, pero sí puede cambiar sus métodos. ¿Se acuerdan de eso? O sea, es decir, sabemos lo que el Padre hace: sana, restaura, provee, pero no siempre sabemos cómo lo hará. ¿Se acuerdan de esa parte también? Pero sabemos que lo va a hacer. No sabemos cómo lo hace, cómo lo va a hacer, pero tenemos la certeza, la seguridad de que lo va a hacer. Y eso es fe. También se habló que cuando no entendemos la manera en que el Padre está obrando, muchas veces tendemos a dudar. ¿Cierto o no es cierto? Muchas veces tendemos a dudar, debo decir. Quiero ir un poquito enmandado, déjame controlar un poquito la lengua para hablar más suave. Muchas veces tendemos a ¿qué? A dudar, como le pasó al pueblo de Israel cuando estaban frente al Mar Rojo. Ellos pensaron, también hablamos de eso, que Dios los había ¿qué? Abandonado. Estaban frente a un Mar Rojo, era imposible para ellos pasar. Pero lo más poderoso no es eso, nos tiramos a nadar y que sea lo que Dios quiera. Lo más poderoso es que venía el ejército más grande y más poderoso detrás de ellos. O sea que cuando miraron a la derecha y miraron a la izquierda, lo que había era arena y montañas de arena. O sea, no había salida. Y ellos pensaron de que Dios los había abandonado. Y así nos sentimos muchas veces. Lo toqué ese día, el miércoles pasado. Que en medio de nuestros procesos, cuando no vemos señal, cuando no vemos respuesta, muchas veces pensamos y decimos: Dios, Padre, ¿por qué me abandonas? ¿Dónde está la palabra que me dijo el profeta? ¿Dónde está la palabra que me dio el padre espiritual de la casa, el apóstol? No veo nada, no veo respuestas. Lo que veo son cosas peores. Y así mismo se sentía este pueblo frente al Mar Rojo, abandonado. Pero en realidad Dios estaba preparando un milagro. Yo vengo a decirte que en medio de tu desierto Dios está preparando un milagro. En medio de tu proceso Dios está preparando un milagro. Y que el milagro es inminente. Nadie lo puede detener. Amén. O sea que en resumen entendimos que Dios sigue siendo el mismo. Diga conmigo: el mismo. Pero nunca deja de sorprender en la forma en que se manifiesta. Nunca dejará de sorprender en la forma que se manifiesta. Y yo quiero que vayamos al libro de Isaías capítulo 43 del verso 16 al 19 para comenzar la segunda parte de esta gran serie que la subtitulé: el Dios que sigue siendo el mismo aunque obre diferente. El Padre que sigue siendo el mismo aunque obre diferente. Mire lo que dice Isaías capítulo 43 verso 16. Dice: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carros y caballos, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. ¿Caen para no qué? Levantarse. Fenecen como pabilo, quedan apagados. Como pabilos quedan ¿qué? Apagados. No os acordéis de las cosas pasadas. Aquí es donde viene. Déjamelo ahí, papi. No os acordáis de las cosas pasadas. Dígalo conmigo. No os acordáis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. El 19, mire cómo dice: he aquí que yo hago cosas viejas. Dice viejas. ¿Qué dice? Nuevas. Pronto saldrá a luz. No las conoceréis. Mire la pregunta. No las conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto
y ríos en la soledad. O sea que el Padre está diciendo, a mí me llamó la atención, me voló la cabeza. Yo dije, yo quiero buscar el contexto de esto, un principio, algo yo tengo que hablar, tengo que decirle un dicho, algo. Tráeme algo, Espíritu Santo, porque lo tengo que decir. Y yo saqué el extracto, lo metí como si fuera un esterizer espiritual. Y saqué un extracto y dije, el mismo Dios que abrió el mar, ahora está diciendo, no te aferres a cómo lo hice antes. No te aferres a cómo qué. No cojas la vara, porque el Padre no te va a decirle, no, me tiende la vara para que la abra, porque no te aferres a como lo hizo antes. Y me voló la cabeza, porque el problema no es que Dios cambió, es que quiere hacerlo de una manera nueva. Pero de que va a abrir camino, va a abrir camino. ¿Alguien puede entender lo que le están diciendo? Y por eso yo le subtitulé a esta segunda parte, el Padre que sigue siendo el mismo, aunque obre diferente. Anote eso. El Padre que sigue siendo el mismo, aunque obre diferente. Mire, hubo un momento en la historia donde lo imposible dejó de ser imposible. Me llamó mucho la atención. El mar estaba frente a ellos. Vuelvo otra vez, retomo esta parte. El enemigo venía detrás. O sea que no había ¿qué? Salida lógica. No lo había. Era que imposible. Pero de repente, diga conmigo, de repente. Yo siempre digo, yo he dicho que los de repente de Dios son terribles. Y hay una palabra que provoca mucho los de repente, pastora, apóstol, y es la palabra gracias. La gratitud activa los de repente de Dios. En medio de la mala noticia, tú la recibes y dices gracias, algo se está activando. Entonces a lo mejor el doctor, a lo mejor alguien dice, pero ¿cómo estás dando gracias si te estoy dando una mala noticia? Y tú le dices, es que yo creo en los de repente de Dios. Y es algo poderoso. ¿Alguien me está entendiendo lo que el Padre está diciendo? O sea que hubo un momento en la historia donde lo imposible dejó de ser imposible. El mar estaba de frente a ellos, el enemigo estaba detrás, no había salida lógica, pero de repente, diga conmigo de nuevo, de repente, algo completamente sobrenatural ocurrió. El mar abrió, las aguas se levantaron, no como cualquier cosa, sino que se levantaron como muralla. Y el pueblo pasó, caminó sobre tierra seca. O sea, nunca antes había ocurrido algo así. Eso es algo que yo me imagino que aquella gente estaban viendo, que se quedaron anonadados, se quedaron paralizados. ¿Qué es lo que estamos viendo? Nadie había visto esto. Nadie había ni tan siquiera imaginado una cosa como esa. Y aquí el Padre está revelándonos algo poderoso, una verdad eterna a cada uno de nosotros. Pregúnteme qué. Que Él sigue siendo libertador, aunque libere de manera inesperada. Él te va a liberar de tu azote. Él te va a liberar de tu proceso. Él te va a liberar de tu debilidad. Él te va a liberar de tus miedos. Él te va a liberar de tus enfermedades. Habrá alguien que agarre lo que el Padre le está diciendo en esta hora. Porque no importa cómo lo haga, el Padre lo va a hacer. O sea, esto me enseña que el Padre no quiere que lo entendamos. Hay gente que procuran, que quieren, que se esfuerzan, que se matan, vamos a decirlo de esa manera. ¿Por qué? Por entender al Padre, por entender a Dios. Y yo siempre he dicho algo, que el día que usted entienda a Dios, usted se va a volver loco. Porque el Padre no quiere que usted lo entienda, el Padre no quiere que usted le obedezca. Que no importa lo que sus ojos vean, usted obedezca. Obedezca a Dios. Y eso es lo que Él quería enseñarle al pueblo de Israel. Un Padre que nunca cambia, pero puede hacer las cosas diferentes de tiempo en tiempo, pero sigue siendo que el soberano, sigue siendo el único y verdadero Dios. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, el punto número 4 que hoy yo te vengo a tocar es que Dios siempre cumple. Anote. El Padre siempre cumple su propósito. El Padre siempre cumple su propósito, pero no siempre lo hace como esperamos.
pero no siempre lo hace como ¿qué? Como esperamos. Si quiere ponerme la mesita aquí, yo la cojo para que no estar pidiendo, ¿verdad? Porque estoy un poquito afectado. Anotaron, lo repito. Dios siempre cumple su propósito, pero no siempre lo hace como esperamos. Mire, muchas veces, escuche bien, analizando todo esto, yo me tomé a la tarea de poder no solamente escudriñar, sino entender, buscar los contextos, irme en la intimidad y poderle preguntar a Dios y decirle: Padre, yo sé que tú no cambias. Yo sé que tú eres fiel y verdadero. Tú eres eterno y para siempre. Es tu poder y tu misericordia. Pero muchas veces, escucha bien, hay muchas personas que se frustran con Él. ¿Alguien me está entendiendo? Se frustran. No porque Dios no responda, sino porque no responde como ellos querían. Hello. Quieren que el Padre repita la fórmula, que use el mismo método, que actúe igual que antes. Aquí ya mismo arranco. Pero escuche esto con claridad. Escuche lo que le voy a decir. Dios no trabaja por repetición. El Padre trabaja por propósitos. Escriba, anótelo. Dios no trabaja por repetición. El Padre trabaja por propósito. ¿Alguien me está entendiendo? Y quiero darte una aplicación clara al estilo cotidiano para que me lo entienda. Piensen en un padre con su hijo. Vamos a pensar, ¿cuántos son padres aquí? Levante la mano. Piensen en un padre con su hijo, que era lo que yo le estaba hablando ahorita. El amor del padre, cada uno de ustedes saben que no cambia. El amor de nosotros como padres no cambia. Pero su forma de actuar sí cambia. Cambiamos nuestra forma de actuar. Los amamos, pero cambiamos nuestra forma de actuar. A veces, ¿verdad? Como padre, abrazamos. A veces como padres corregimos. A veces como padre aconsejamos. A veces como padre esperamos, porque hemos sabido esperar. ¿Cuántos han sabido esperar? Muchísimo. A veces como padres disciplinamos. Y también a veces como padres intervenimos, porque llegó el momento de intervenir. ¿A cuánto les ha pasado eso? Y el amor sigue siendo el mismo. ¿Sigue siendo qué? El mismo. Lo único que cambia es la forma, pero el amor sigue siendo el mismo. Así exactamente es nuestro Padre con nosotros. El modo de poder Él actuar en cada uno de nosotros, el modo, la manera puede cambiar, pero el amor de Él jamás va a cambiar. Y a modo de paréntesis, quiero hablarle de algo bien importante de esta historia, de una historia bíblica que relata cuando el pueblo salió de Egipto. Dios no los llevó por el camino corto, ¿verdad que no? Los llevó por el desierto. Ojo a esto. O sea que humanamente, nosotros pensando humanamente, eso no tenía sentido. ¿No tenía qué? Sentido. Pero en el propósito del Padre era necesario. O sea que yo quiero que tú toques a alguien y le digas: los desiertos son necesarios. Tócalo y sacúdelo y dile: los desiertos muchas veces son necesarios. ¿Alguien me está entendiendo? Porque lógicamente, ¿por qué lo lleva por el camino más largo? Y a lo mejor usted dirá: no, pero fue lo duro de servir que eran, lo desobedientes que eran. No, yo no te estoy hablando de las vueltas que dieron en el desierto. Yo te estoy hablando del camino para llegar ahí. Y eso me enseñó algo, un principio poderoso. Es que el Padre muchas veces no te libra del desierto, porque dentro del desierto te quiere que activar tu propósito. ¿Activar tu qué? Tu propósito. Si usted mira a la Biblia y usted estudia la Biblia, ¿cuánto estudia la Biblia aquí? Aquí muchos estudian la Biblia. Qué bueno. Cuando usted estudia la Biblia, los milagros más poderosos, uno de los milagros más poderosos, muchos de los milagros más poderosos surgieron en el desierto. ¿Surgieron en dónde? En el desierto. En el desierto no había ropa para comprar, y esta gente crecieron por 40 años. Las sandalias, todo le crecía. Eso es un milagro. Los panes y los peces, ¿dónde fue? En el desierto. El maná, ¿dónde fue? En el desierto.
la peña en el desierto. Esas fueron tantas cosas que sucedieron en el desierto. Pero mientras eso sucedía, el pueblo se fortalecía. Aprendía etapas, dimensiones diferentes. Aprendía a depender de Él. O sea que nunca nos libraremos del desierto, pero en el desierto nuestro carácter se va a fortalecer. O sea que humanamente no tenía sentido. Diga, no tenía sentido. Pero esto yo aprendí algo, que Dios no solamente quería sacarlos de Egipto. Él quería sacar a Egipto de ellos. Y ese es uno de los problemas. ¿Por qué? Porque yo puedo en este tiempo poner como algo o tipificar que Egipto es el mundo. Hay gente que no está en el mundo físicamente, pero el mundo no ha salido de ellos. Y este era el problema, que el pueblo de Israel físicamente estaba libre, pero mentalmente estaba esclavizado. Entonces hay gente que está libre físicamente, pero mentalmente están esclavizados. Y eso es lo que quería el Padre, librarlo a cada uno de qué. De ellos. Dios quería sacar a Egipto de ellos. Escriba, por ahí escriba. Bien claro esto. Y por favor, cuando usted lo escriba, yo quiero que usted lo estudie. Un principio. El Padre no repite procesos. El Padre perfecciona destinos. El Padre no repite ¿qué? Procesos. Él perfecciona destinos. O sea que lo que para ti es retraso, para Dios es formación. ¿Es qué? Es formación. Toca a alguien y dile: no es que no te toman en cuenta, es que te están formando. Toca. Dile: tú vales igual que todos aquí, pero todavía estás en formación. Porque cuando el Padre te instale, yo quiero una instalación sólida, firme y que sea duradera. Dele un aplauso a Dios por eso. Y esto nos enseña algo. Si Dios cambia el método, no es ausencia, es estrategia. Es que estrategia. Punto número 5, ya mismo entro en revelación. Una iglesia madura no sigue métodos, sigue al Padre. Una iglesia madura no sigue ¿qué? Métodos, sigue al Padre. Y uno de los mayores peligros en este tiempo espiritual que estamos viviendo es enamorarnos de una experiencia pasada más que de la presencia de Dios. Porque a veces nos enamoramos de lo que es experiencias pasadas más de la presencia de Dios. Y muchos creyentes se apagan. ¿Sé qué? Se apagan por esta causa, por seguir tradiciones, formas, movimientos antiguos. Y cuando el Padre decide moverse diferente, se confunden, critican y terminan ¿qué? Yéndose. Pero la madurez espiritual entiende algo profundo. Pregúnteme qué. Que el poder no está en el método, el poder está en el Padre. ¿El poder está dónde? En el Padre. Y aquí les voy a volar la cabeza porque aquí voy a entrar en revelación. Y yo tomé, por ejemplo, para aplicar esto, el ejemplo de Jesús. El ejemplo del ministerio de quién, de Jesús. Jesús nunca sanó de la misma manera 2 veces. Nunca sanó de la misma manera 2 veces. A uno lo tocó, al otro puso lodo, al otro le habló y a otro lo sanaba a la distancia. ¿Por qué? No se lo preguntan. Porque el poder no estaba en la técnica, el poder estaba en Él. No estaba en la técnica, estaba en Él. No estaba en el método, estaba en Él. Por eso es que Jesús sanó diferente. No importa cómo lo iba a hacer, pero lo iba a hacer. Entonces vivimos en una sociedad que espera algo desesperado y como no recibe lo que en desespero está esperando, terminan desilusionando.
al que quiere entregarle lo que esperan. Escuche, cuando yo digo desilusionando, Dios no se desilusiona, Dios sigue siendo Dios. Pero Él espera algo de ti, Él espera algo de mí. Él no obliga, Él es todo un caballero, pero me llama la atención porque la Escritura nos está enseñando que Jesús no obraba de la misma manera. A uno le decía, sé sano, pero al otro venía, lo tocaba. A una mujer la confrontó, a una mujer le dijo, mira, 5 maridos has tenido, el que tienes ahora tuyo no es. A otra vino y le dijo, no está bien que le eche el pan de los hijos a los perrillos. A uno que amaba con todo su corazón le dijo, apártate de mí, Satanás. Wow. A toditos los miró un día y les dijo, hombres de poca fe. Jesús obró de una manera diferente, pero su amor seguía siendo el mismo. Y por eso un día le dijo a Pedro claramente, Pedro, ¿me amas? Porque Jesús quería decirle, el mismo amor que yo les tengo a ustedes, que aunque me dieron la espalda o me van a dar la espalda, pues me hagan lo que me hagan, no va a cambiar. Yo quiero ver si ya, después de haberme negado 3 veces, Pedrito, vamos a restaurar esas 3 veces. Vamos a restaurarla, Pedrito, vamos a restaurarla. Me negaste 3 veces. ¿Me amas? ¿Me amas más que esto? ¿Me amas? Pedro restauró. Porque si algo tiene mi Padre, es que siempre nos restaura luego de cada caída. No sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Y eso es lo que Él hoy quiere que cada uno de nosotros entendamos. No sabemos cómo lo va a hacer, pero la va a hacer. ¿Y qué me habla de la historia que habla la Biblia? ¿Cuántos saben la historia de Naamán? ¿Ah? ¿Saben esa historia de Naamán? Naamán era un hombre que tenía un puesto bueno, poderoso, principal, un líder, teniente, capitán, no sé lo que sea, pero tenía un puesto. Era alguien pudiente. Era alguien poderoso. Pero tenía un problema. Y el problema que tenía era que tenía lepra. ¿Tenía qué? Tenía lepra. Entonces Naamán esperaba y fue donde el profeta. Y cuando van del profeta, ¿por qué? Hubo una mujer allí que le dijo, mira, yo conozco un hombre que te dio, que te puede sanar. Y pues, para hacer la historia larga, corta, pues decide ir donde el profeta. Y cuando va donde el profeta, escucha, Naamán, el de una posición alta, donde la gente tenían que verlo y arrodillarse, ponerle alfombra roja. Hello. Cuando va donde el profeta, esperaba que el profeta hiciera algo espectacular. Pero las instrucciones fueron simples. Ve y lávate al Jordán. ¿A dónde? El problema no fue la instrucción. El problema fue el sitio. Porque él no tuvo problema con la instrucción. Porque de hecho él dijo, si me hubiese mandado ir estamos grabando, no lo voy a decir. Si me mandas a ir a tal lado, a la piscina pues yo voy. Pero ¿por qué el Jordán? No voy a entrar aquí, pero en el Jordán sucedieron muchísimas cosas. Muchísimas. Jordán fue el escenario donde el cielo se abrió, donde la voz del Padre se activó y donde el Espíritu Santo bajó como paloma sobre el Hijo de Dios. No era cualquier lugar, para él sí, para Naamán era cualquier lugar. El río Jordán no tenía aguas purificadas, limpias. No. Era tal vez lodoso, sucias las aguas. Y él le dice, simple y sencillo, ve y lávate en el Jordán. ¿Y qué pasó? Se ofendió. Porque no era como él esperaba. Y por causa de su expectativa,
casi pierde su milagro por querer controlar ¿qué? El método. Y eso es lo que nos pasa hoy en día. Que queremos controlar y que Dios haga las cosas a nuestra manera. Y yo aprendí algo, escúchenme, hijos y líderes que están aquí. El que idolatra el método pierde el movimiento de Dios. El Padre no está comprometido con tu comodidad, porque hay gente que se acomodan. Él está comprometido con el propósito de cada uno de nosotros. O sea que lo nuevo que el Padre va a hacer te va a incomodar. Y nos va a incomodar a cada uno de nosotros. Y más en aquellos que viven todavía en lo viejo. Naamán dijo, no. Pero vino uno de sus criados, tenía más visión que él. Uno de sus siervos y le dijo, pero si tú lo que quieres es ser sano, ¿qué te cuesta con ir allí? Eso no te va a quitar el título, ni tu posición, ni tu rango. Vete y lávate, mi Señor, porque eso es lo que tú quieres. Y dice que cuando se tiró, cuando se metió al agua, quedó completamente ¿qué? Sano. La piel como el de un bebé. Porque no quería el método, había un orgullo, había un ego, había algo dentro de él. ¿Cómo me voy a meter en ese río? Que eso es apestoso, eso huele mal, eso tiene las aguas sucias. Yo, un hombre con esta posición. Le digo la revelación de todo esto. Más que su lepra, Dios estaba sanando su orgullo. El profeta dijo, el problema tuyo no es la lepra. El problema tuyo es el orgullo, la arrogancia que tiene, el ego que tiene. Y es que hay gente que prefieren perder la bendición antes de la razón. Usted no se ha dado cuenta de eso, pero eso es otra cosa. Me pongo duro y no quiero eso. Hoy no voy a confrontar por la palabra. O sea que el que idolatra el método pierde que el movimiento. Escuche, tal vez hay personas aquí que no entienden lo que el Padre está haciendo. Tal vez están esperando que Dios haga lo mismo que hizo antes. Pero escuche esto. Dios puede estar preparando algo completamente diferente. ¿Completamente qué? No porque cambió. Hello, gasten eso, no porque cambió, sino porque está llevando tu vida a otro nivel. Por eso son los choques. Por eso es que van a venir gente que te van a confrontar. Por eso es que van a venir gente que te van a querer sacar del quicio. Porque el Padre te está preparando una área que tenía que bregar contigo que tú no te dabas cuenta. Naamán decía, no, a mí lo que me tienen que curar la lepra. Mentira, Naamán. Y lo que hay que curarte es el ego y la arrogancia que tienes. El orgullo y la prepotencia por la posición. ¿Alguien me está entendiendo? O sea que el mismo Dios que abrió el mar Rojo sigue que abriendo camino hoy. Que el mismo Padre que sanó enfermos sigue que sanando hoy. Que el mismo Padre que hizo milagros sigue haciendo milagros hoy. Porque el Padre no ha cambiado, iglesia. Él sigue siendo el mismo. Y aunque no sepamos cómo lo hará, podemos tener la certeza de que lo hará. Denle un aplauso al Padre. Denle un aplauso fuerte.